Estaba recostada en el sillón, que si pudiera hablar me hubiera exigido pararme para darle un descanso. La televisión estaba encendida en el único canal con una programación buena a las casi 3 de la mañana. Un día más, una madrugada más que ya parecían casi un déjà vu. De pronto, dentro de esa escucha automática y casi zombie donde todo tú estás en otro lugar, mientras tus sentidos no tienen otra opción que hacer su función, algo en el diálogo de la entrevistada captó mi atención. Mi mente regresó a ese momento presente y se enfocó y acto seguido una sensación de falta de respiración. Intenté distraerme, apagué la tele y me levanté, pero la sensación no solo seguía, sino que se incrementaba. Fui a la cocina a tomar agua intentando no entrar en pánico, pero todo fue en vano. Algo sucedía dentro de mí sin explicación, pero con urgencia. Tomé las llaves de mi carro y me salí a manejar, aún sabiendo que en aquel momento en mi ciudad había toque de queda por la inseguridad que atravesábamos. Nada me importó. Aquella sensación me generaba más peligro que el peligro real del mundo físico. Manejé entre las avenidas desoladas, con las ventanas abajo y la música de fondo. Dejé que la luna me mostrara espacios que parecían nuevos con su tenue iluminación, y así, poco a poco me fui tranquilizando. Después de casi una hora, volví a mi hogar sin entender un carajo todo aquello, pero feliz de que se hubiera disipado. Más tardé en bajarme del carro que la rapidez con que la sensación me volvió a saludar, como esperando a que volviera. Viéndome atrapada en aquello, me senté en la orilla del sillón, reclinada hacia enfrente. El corazón empezó a latirme con mucha velocidad. Un cosquilleo me recorría por las manos y la respiración con cada inhalación se complicaba. Sin saber qué más hacer y sintiéndome ahogada dentro de aquellas paredes, salí al patio y me paré justo en el centro en posición abierta. Ahí parada, sola, a las 4 de la mañana, con un temblor en todo el cuerpo que no se detenía, sintiendo que estaba a punto de sucederme algo pero sin que sucediera nada, y sintiendo un miedo aterrador, levanté la cara hacia el cielo, vi las estrellas y le grité con todas mis fuerzas a Dios. Estaba cansada, harta y en ese punto enojada con ese ser que parecía no manifestarse en mi vida y tener como propósito jodérmela a toda costa. Entre lágrimas y gritos le preguntaba más como reclamo que como pregunta que qué más quería de mí, que por favor ya parara. Me dejé caer de rodillas derrotada y lloré no sé por cuánto tiempo. De reojo vi un árbol que me había acompañado gran parte de mi niñez y sin usar la razón, algo en él me atrajo y fui a abrazarle. Estuve ahí dejándome consolar por su corteza y sus hojas como si fuera una persona. Y después de algún tiempo, toda sensación intensa empezó a perder su fuerza y la tranquilidad llegaba en su lugar. A la mañana siguiente obtuve respuesta de Dios. No tengo cómo comprobarlo, pero la serie de eventos que se me presentaron eran demasiado claros y precisos para creer en ellos como una simple casualidad. Mi vida no cambió de la noche a la mañana, tampoco hice las paces completamente con ese ser omnipresente. Simplemente aquello era el inicio de un largo camino que me llevaba a una exploración interior más profunda de lo que en esos momentos yo podía imaginar. Hola, hola, almas bonitas, ¿cómo están? Mi nombre es Reina Elizabeth y están escuchando el episodio número 29 de La Magia del Vacío. Y el tema que les traigo el día de hoy es espiritualidad tóxica. Va a estar súper interesante. Quédense hasta el final, así que sin más preámbulo, comenzamos. Y bueno, antes de iniciar con este tema, me gustaría que si por ahí hay algún escucha
que pertenezca a alguna religión muy ortodoxa, no se vaya, no se asuste, no rechace automáticamente el tema, porque quiero decirles que estoy muy consciente de que cuando uno toca este tipo de temas que pudieran ser delicados para algunos o para muchísimos, lo voy a hacer desde un respeto total a todas las ideas, a todas las creencias, que sé que de antemano pueden ser muy diferentes, y sabiendo que no estoy hablando yo desde la verdad absoluta de las cosas, pero aún y con todo el respeto y con toda la delicadeza, sí voy a tocar verdades o hechos reales que hay allá afuera. Pero bueno, si son unos valientes y quieren explorar un poquito más o simplemente reafirmar aquello en lo que creen, pues este es el episodio. Y bueno, ya habiendo dicho esto, quiero comenzar diciéndoles que no me puede apasionar más un tema que este. Y se los quiero ejemplificar con una memoria que yo tengo de, no sé, en esos momentos todavía existía mi mamá en mi vida, entonces yo creo que o tenía 5 años o de plano recién cumpliditos los 6. Y si bien no está muy lúcido el recuerdo, obviamente fue hace muchísimos años, lo que sí tengo muy claro hasta la fecha es la sensación. Y miren, yo nada más recuerdo haber pensado como en mí en ese momento y después de mí como ver el espacio que había alrededor de mí, que era alguna recámara o no sé, no tengo idea de dónde estaba. Y después lo que había fuera de esa recámara, que a lo mejor era la casa, y después afuera de la casa, pues había más casas, y la colonia, y la ciudad, y así me fui yendo hasta topar con el planeta Tierra, ¿no? O sea, como que salirme y decir, ok, este es el planeta Tierra, redondito como nos enseñan en la escuela, y después pues hay otros planetas, y así me fui imaginando hasta que llegó un punto en el que obviamente mi cerebro, pues mi mente topó con barrera y tengo muy clara la sensación de sentir como que no podía respirar, como que sentí muchísimo miedo y ya, ahí como que topé y ya no quise pensar, no lo comenté, no le pregunté a nadie. Y en retrospectiva, cuando veo esa situación o cuando la recuerdo, me doy cuenta de que fue mi primer pensamiento existencial, ¿no? Aunque en ese momento yo no le podía poner palabras. Y esto es lo que sucede cuando con la mente llevamos a un pensamiento hasta su límite, que es lo que normalmente les digo al final de cada episodio, que lleven su mente a la incomodidad. A eso me refiero, de cuando pensamos algo y lo desbaratamos y lo desglosamos y lo llevamos más allá y siempre vamos a encontrar, si lo llevamos hasta el límite, que va a haber una barrera, pero es una barrera mental que tenemos con respecto a ese o cualquier otro tema, y que cuando la mente ya no puede encontrar explicación, pues puede entrar en shock, en miedo, como en ese momento, en falta de que no puedo respirar, pero es como esta sensación de crisis de me estás llevando a un lugar completamente desconocido en donde no tengo manera racional de justificar esta idea que tú estás teniendo o este pensamiento que estás llevando hasta mis propios límites. Y entonces, sin yo evidentemente tener la más remota idea y sin saberlo, creo que ahí fue cuando empezó mi camino de la espiritualidad. Porque déjenme decirles que de ahí en adelante, si bien no fue con una secuencia, ¿no? Sí, a lo largo de mi vida he pertenecido a un montón de religiones, he asistido a un montón de, pues, ¿qué les podría decir? Como de grupos con ciertas creencias, y todo esto me ha ido formando en lo que evidentemente ahora creo, que no considero que sea algo inamovible, porque siempre nuestras experiencias nos van dando nuevas perspectivas
y van moldeando las ideas o las creencias que tenemos con respecto a lo que es nuestra fe. Y si bien esto va cambiando, sí creo que a través de todo esto sí tenemos todos de cierta manera como pues un ancla o como un esqueleto específico de aquello que sostiene nuestra fe, ¿sí? Más allá de nuestras creencias, pero bueno, ahorita vamos a ir un poquito más para allá. Y bueno, a lo largo de mi vida lo que yo me he podido percatar es que independientemente de la religión, la filosofía, la línea de pensamiento, el grupo, siempre, y estoy hablando, claro, desde mi experiencia en todo esto que yo he ido explorando, siempre llega un punto en el que estas disque verdades absolutas, y pongo entre comillas, limitan a la persona. Si realmente la persona está buscando una espiritualidad sana, sí he sentido yo, en mi caso, que tienden a limitarnos. Y ahí es donde yo considero que pudiera empezar a haber algún problema y donde pudiera, digo pudiera porque no es en todos los casos, empezar a convertirse en algo no sano para la persona. Y a ver, con esto yo me refiero a cuando tu religión, tu creencia, el grupo al que perteneces, te limita, ya sea físicamente, mentalmente, emocionalmente o espiritualmente, eso para mí es considerado una creencia tóxica. Si aquello en lo que tú crees te limita físicamente, y con esto me refiero a, te limita a cierta manera de vestir, ciertos alimentos que consumas o no, ciertos lugares a los que puedes o no puedes frecuentar, o hasta cierta manera en que puedas ejercer tu profesión, que hay más de una religión en donde el día sagrado que le llaman el Sabbat, ¿no? Si tú, por ejemplo, eres médico, pues como es un día sagrado en donde no se puede trabajar, o sea, alguien se puede estar muriendo y se supone que según las reglas que tienen, no los puedes atender. Entonces, ya se imaginan el límite físico por tener cierta creencia. Y esto no se los estoy diciendo al aire. Esto yo lo experimenté, yo lo vi de cerca, nadie me lo contó en cierta religión. Entonces, desde ahí que te limiten físicamente, ya empieza a ser un problema de toxicidad en tu espiritualidad, ¿no? Después, si tu religión o aquello en lo que crees te va a limitar en lo que tienes que sentir, por ejemplo, no está mal, es algo que te manda al infierno si tú sientes envidia, si tú sientes celos, si tú sientes deseo, que esto es, híjole, en tantísimas religiones el sentir deseo por el prójimo que no sea, no sé, tu pareja, es infernal. Ya, te vas a quemar a menos de que te arrepientas. Y a ver, el deseo es algo natural del ser humano. O sea, si simplemente nos vamos a investigar un poquito de cómo se desenvuelve un cuerpo humano, de las hormonas, de todo, vamos a saber que el deseo es algo natural, es algo que casi no se puede controlar como el hambre, ¿sí? Y entiendo que no porque tengas hambre vas a ir a robar cualquier cosa. Lo mismo sucede con el deseo, ¿no? No porque lo tengas significa que está justificado y vayas y te acuestes con fulanita de tal o hagas X cosa, ¿no? Ya lo que tú haces con ese deseo es lo que implicaría un problema, pero el deseo existe. Y entonces cuando desde muy corta edad eres parte de una creencia que te limita o que te sanciona emociones como esa, lo único que van creando en la mente es unos niveles de culpa atroces que después, cuando ya eres un adulto,
y también lo he visto yo en terapia, tienes un problema para conectar con tu cuerpo a la hora de sentir placer, por ejemplo en el sexo, y no saber de dónde viene porque tienes súper relacionado lo que es el placer con el pecado. Entonces eso ya nos da un indicio de que la espiritualidad que estás desarrollando en esa creencia no está siendo para nada saludable. El otro punto es cuando nuestra creencia limita nuestra mente. O sea, imagínense qué nivel de toxicidad se puede desarrollar en una espiritualidad cuando hasta a través de esa creencia o de esa práctica se quiere controlar el pensamiento de una persona, que aparte es imposible, ¿no? El que tú no puedas cuestionarte más allá de lo que te enseñan y que también te lo estén vendiendo como que te estás yendo por un mal camino, que ese simple pensamiento te puede llevar a los lugares más atroces, es falso. O sea, déjenme decirle que la verdad es que es falso, porque si yo ahorita les digo, y yo sé que todo mundo ya ha escuchado este ejemplo antes, no pienses en el mar, no pienses en un elefante rosa. Automáticamente lo que hace la mente es pensar en eso. Por eso todas estas propagandas, no sé si sepan, ¿no? Este es un dato psicológico, que van dirigidas al no, son muy poco probables de que bajen los índices de eso. Por ejemplo, di no a las drogas, no a la violencia, no hagas eso. De hecho, hace poco vi el experimento donde ponían a bebés, a niños pequeñitos, no sé, creo que entre los 1 a 4 años, ¿no? Y entonces la mamá se grababa, diferentes mamás, ¿no? Se grababan diciéndole a sus hijos, no elijas el rojo. Por ejemplo, le ponían 2, 3 colores. No elijas el rojo y elegían el rojo. No agarres el objeto que sea cuadrado. Cosas así, no muy básicas. Digo, ahorita estoy inventando. Lo del color sí es, pero lo de la figura creo que no. Y lo que sucedía en la mente del niño es que lo que escuchaba no era el no. Escuchaba la última palabra o la última palabra de la frase que le decía a la mamá. Y el no quedaba anulado completamente. Entonces, para que vean un poquito cómo funciona el cerebro de absolutamente todos, y entonces el que te estén inculcando desde muy cortas edades que no debes de cuestionarte, no pienses esto, no el otro, a lo único que nos lleva es no nada más hacerlo, sino nuevamente a empezar a generar una culpa, a creer que hay algo mal con nosotros. Obviamente todo mundo está pasando por lo mismo, pero nadie lo está diciendo porque pues se supone que es pecado, porque no está bien visto, porque te lleva al camino del mal. Y al final de cuentas te empieza a generar un miedo interno, te puede generar, no a todo mundo, un miedo interno a esto que se puede llamar Dios, el creador, a este Padre, como lo ven algunas religiones, que nos sostiene, que nos contiene, porque estamos eligiendo pensar aquello que nos dijeron que no deberíamos de hacer. Ahora, ¿a qué nos llevan todos estos ejemplos que yo les estoy diciendo? Si aquello a lo que perteneces, y hablando desde el área de espiritualidad, te va a limitar, no te permite expandirte, ya sea física, emocional, mentalmente, no te permite cuestionarte, no te permite ver otra verdad que no sea la verdad absoluta, entre comillas, que ellos tienen. Y aparte de todo esto, te siembran el temor a Dios porque, a ver, híjole, no hay nada que me pueda molestar más. Es más, yo creo que ya a estas alturas ni siquiera es que me moleste, sino que no hay una frase que se me haga más grave en un área donde te están queriendo inculcar la fe, que es en el espíritu, en el único lugar en donde se puede inculcar la fe, bueno, y en la mente. Que el que te digan esta frase es que hay que tenerle temor a Dios,
porque el temor a Dios nos va a salvar, es que ese mal hombre no tiene temor de Dios. A ver, si utilizamos un poquito nuestro razonamiento e imaginemos que es real, que hay un ser ahí afuera que es nuestro Padre, que es Dios, que es Jesús, no sé, lo que cada quien crea. Imaginemos que este ser, que es el responsable de todas las maravillas que vemos a nuestro alrededor, del mundo, de emociones como el amor, la compasión, la humildad, la empatía, los mares, los desiertos, el sol, la luna. Imaginemos que es este mismo que está en algún lugar viéndonos todo el tiempo y enjuiciando cada acción, cada pensamiento y cada emoción que nosotros emitimos mientras estamos vivos. Y que por lo tanto hay que temerle. Si esto realmente se logra sembrar en todos nuestros cuerpos, va a generar unos niveles de culpa y de obligación como no se pueden imaginar. Por lo tanto, siempre que estamos fuera de ese rango del temor, nos vamos a sentir excluidos, diferentes, no pertenecientes y lo que es peor, no merecedores del amor infinito de aquel que creemos que nos creó. Entonces, si a este ser que se supone que es todopoderoso, todo amor, yo aprendo a tenerle miedo y aprendo a moverme desde este lugar de tengo que hacer el bien porque si no voy a ser castigado, y este ser omnipotente, omnipresente, que a la vez me ama, pero a la vez me castiga, ¿qué puedo yo esperar en las otras experiencias más pequeñas de amor que yo tenga en mi vida? Llámese pareja, hijos, jefe, familia. Pues por supuesto que voy a tolerar que mientras se me ame, también se me atropelle, también se me enjuicie, también se me haga todas estas cosas porque pues es lo normal, ¿no? Si lo más grande lo hace, ¿por qué habría de pensar que seres humanos pequeñitos me amarían de manera incondicional, independientemente de aquello que yo piense, que yo siente o que yo haga? Entonces esto nos lleva a todo el tiempo estar creyendo que vamos a recibir el amor o vamos a recibir tanto amor dependiendo de la medida en que seamos perfectos. Y esto por todos lados es imposible y es súper absurdo aparte. Hay que recordar que el amor no castiga, no controla, no mutila partes de nosotros. Si bien es verdad que hay límites que se ponen y que son necesarios en el amor, uno puede enseñar desde ese lugar. Uno le muestra al otro, como lo haces con un niño, cuando algo está mal hecho, por qué está mal hecho, cuáles son las posibles consecuencias que pueden acarrear esas acciones que esa persona tiene, a dónde le pueden llevar esos pensamientos, pero no por ello dejas de querer al niño, no por ello le mutilas esas partes que a lo mejor están muy verdes y que necesitan ser exploradas para que ese niño se entienda desde ese lugar y realmente pueda madurar sus pensamientos, pueda madurar sus emociones y pueda realmente convertirse en un mejor ser humano en un futuro. Pero por lo pronto sí se tiene que permitir que tenga un área de exploración para conocerse pues en todos sus lados y en todas sus facetas. Y lo mismo sucede con nosotros conforme vamos creciendo y aprendiendo dentro de estas
diferentes organizaciones de las que cada uno pueda haber participado, ya sea en la religión católica, cristiana, mormona, o con lo que cada quien haya crecido, ¿no? Tiene que haber este espacio de exploración en donde, si bien yo te voy a dar unas bases, porque son mis bases, ¿no? Como padres o como tutores, sí tengo que permitirte que haya un espacio en donde tú te cuestiones esto que yo te estoy alimentando, porque eso es lo natural. Para realmente desarrollar una fe sana, una creencia que te expanda en todos los sentidos, sí hay veces que es muy necesario que vayamos y exploremos por otro lado y nos demos cuenta que esto que vamos a terminar creyendo, que va a terminar sosteniéndonos, es algo que realmente viene de nosotros y no es algo que nos inculcaron o que nos dijeron que así tenía que ser y punto, porque si no creo de esa manera o no creo en esa verdad, entonces yo tengo menos valor como persona. No queremos tener una fe que esté basada en lo que alguien más nos dijo o lo que un libro que se escribió hace siglos nos señala. Queremos creer o queremos desarrollar una espiritualidad que tenga una fe que su fondo venga de nosotros. Una fe que se desarrolle con nuestras experiencias de vida, con nuestros cuestionamientos, porque esa va a ser una fe de la cual realmente nos podemos sostener con convicción, con libertad y con amor. Yo considero que cuando empezamos a introducir o nos introducen a muy tempranas edades ciertos criterios, ciertas verdades que la mente o la misma emoción de ese ser humano todavía no está lo suficientemente madura para sostener esas verdades, lejos de nutrir a la persona, la puede llevar a un colapso, a pelearse hasta con la fe, a generar un rechazo que genera un doble rechazo, porque ¿cómo voy a rechazar esto que me están diciendo que es el origen de todo, que es lo bueno? Pero yo por dentro siento que esto me limita y me da miedo. Entonces, imagínense la guerra interna que puede tener esta persona. Miren, yo cuando estuve en el internado, que era de otra religión, bueno, yo fui bautizada en la católica y cero ortodoxos en mi familia con la religión. Entonces, no tenía yo tan estructurado como toda esta parte. Si bien era creyente de un Dios y esto, realmente no tenía mucha información. Y bueno, cuando estuve en este internado, que aparte, desde que te despertabas hasta que te dormías, estaba implícita la religión, que hay muchísimas cosas buenas que hasta la fecha agradezco. Pero a lo que voy es que ellos tenían esta creencia de que cuando las personas mueren, simplemente no, o sea, como que la creencia que yo tenía en mi religión católica era que cuando las personas morían, subían al cielo y te podían ver desde arriba y que en algún momento cuando tú te murieras te iban a recibir y ahí iban a estar y todos felices y contentos. Entonces yo desde esta creencia, en realidad no tan cuestionada, pues yo a veces, cuando falleció mi mamá, pues yo de chiquita hablaba con ella o le pedía o le platicaba. Y entonces cuando yo llego a esa religión que tienen la creencia de todo lo contrario, que cuando las personas se mueren, no hay ningún espíritu que sube, ninguna esencia de la persona, simplemente están pues ahí en la tumba o incineradas como estén, hasta que venga lo que le llaman la segunda venida de Jesús, ¿no? Y entonces ya Jesús, este maestro que aparece en la Biblia, pues los va a despertar y va a haber como un juicio final y ya se va a decidir quién se va, no sé, por ponerle, ¿no?, al cielo y quién se va al infierno. A ver, yo aquí ya tenía 13 años. A mí me super colapsó cuando me explicaron esto
Y yo recuerdo que entré como en un poco una crisis y no podía dejar de llorar. Recuerdo, no estoy muy segura si llamé a mi casa y nunca dije que tenía, ¿no? Entonces, me imagino que pensaron que estaba triste, que ya me quería regresar, pues porque era un internado. Pero lo que yo tenía es que estaba inconsolable porque entonces quería decir que todos esos años, desde que mi mamá había muerto, yo había estado hablando con mi imaginación y que de verdad ella no me podía escuchar y entonces yo no podía ahora sí ya tener ningún contacto con ella y entonces ella estaba no sé cuántos metros bajo tierra y toda esta idea me impactó tanto en el cerebro y emocionalmente que fue durísimo para mí, durísimo. Y a lo que voy más allá de, porque en realidad nadie tenemos idea, ¿no? De qué es lo que sucede, pero más allá de la creencia, lo que les quiero explicar aquí es, tenemos que asegurarnos que aquello que le estemos inculcando a las personas más chicas o aquellas que se están reiniciando en lo que va a ser su espiritualidad, sea algo que estén preparados para recibir. No podemos ir por la vida soltando lo que nosotros creemos que son las verdades absolutas, porque aparte no sabemos si es verdad, ¿no? Hasta que no transicionemos esa etapa, no podemos ir aventando cosas que nosotros hemos ido descubriendo o experimentando o cosas que realmente creemos desde el fondo, nada más así como así, porque eso puede desbaratarles años de de condicionamientos que las personas tienen. O aparte, podemos estarles tirando a lo mejor una sola idea que pudo haber sostenido a esa persona por muchos años y que más allá de si esa idea, esa creencia sea verdad o no sea verdad, realmente no importa. Lo que importa es que a esa persona que cree eso le haya dado la suficiente fuerza o fortaleza para poder atravesar momentos duros de su vida. Entonces es por eso que es tan importante y tan delicado respetar aquello que las personas creemos y que este camino espiritual que tenemos con algo más grande sea algo personal y sea algo que, si obviamente tenemos hijos a nuestro cargo, le vayamos inculcando de poco a poquito y siempre con la libertad de que ellos puedan preguntar. Porque si no les damos esta libertad, ni siquiera vamos a saber qué está sucediendo en sus cabecitas, en su corazón. Y entonces si ellos están relacionando con su fe desde un lugar que verdaderamente les abrace el alma, les abrace el corazón, les ayude a ser mejores personas, o que simplemente les esté ocasionando muchísimo miedo, muchísima culpa, que se repriman cosas que están sucediendo con ellos y que no nos comuniquen qué está pasando y qué manera y la manera tan tóxica que a lo mejor se está empezando a desarrollar con con la espiritualidad, ¿no? Que están empezando a experimentar en sus cortas vidas. Otro punto muy importante que quiero tocar en este episodio es cuando ya estamos sólidos en nuestra creencia, sea cual sea y venga de donde venga, creernos que tenemos el derecho a cuestionarles a otro su fe. Y todavía peor, cuando aparte les pedimos que nos den pruebas de aquello en lo que creen o que no creen. Esto, para que vean, sí me pone muy, pero muy de malas. La espiritualidad es algo tan íntimo y tan personal que me parece una completa falta de respeto, un ultraje tan grande
el que alguien se quiera meter tan en el fondo de nosotros para pedirnos pruebas de aquello que a nosotros nos sostiene, que es honestamente aberrante. Es como si alguien de buenas a primeras llegara y me preguntara sobre mi sexualidad y que aparte, imagínense que bueno, con todo y eso por la pena o porque me agarra en bajada yo le diga, no, pues creo que mi sexualidad es buena. A ver, dame pruebas. ¿Cómo sé que, no sé, cómo sé que llegas al orgasmo? ¿Cómo sabes? A ver, dime qué es exactamente lo que sientes. Yo sé que suena súper absurdo este ejemplo que les estoy dando, pero es igual de absurdo que estar dando pruebas de aquello en lo que nosotros creemos. A ver, la manera en que yo experimento un orgasmo va a ser distinta a la que lo experimenta fulanita o sutanito. Entonces, si yo me abro y le digo cómo es que yo experimento esta sensación y la otra persona la experimenta completamente distinta, obviamente va a pensar que yo estoy errada al respecto, que yo nunca he sentido un orgasmo porque es muy diferente a lo que ella ha vivido o él ha vivido. Entonces, ¿estaría mintiendo? No, simplemente somos personas súper distintas y va a ser prácticamente imposible que le puedas describir a una persona cuando llegas al clímax y que la otra persona esté completamente de acuerdo, porque son sensaciones que no se pueden transmitir al otro. Entonces, la manera en que cada uno experimente a Dios, experimente aquello más grande en lo que cree o experimente su fe, esté puesta en lo que esté puesta, no es cuestionable y absolutamente nadie de nosotros. Y no me importa que sea un pastor, que sea un sacerdote, que sea el Papa mismo, que sea el mismo Maestro Jesucristo que reencarne, si es que creemos en esto, y venga y nos diga cómo tiene que ser. La experiencia espiritual es íntima y es individual. Y si es algo que nos expande, que nos llena de amor, que nos lleva a ser un mejor ser humano, a ayudar a otros, a creer en la humanidad misma, en proteger a los animales, en todo esto, esa es la fe en la que tenemos que tener una total confianza. Y no tenemos entonces por qué darle explicaciones a absolutamente nadie de aquello en lo que creemos, de aquello que nos sostiene y de la relación que nosotros tenemos con nuestro propio espíritu. Bueno, almas bonitas, y ya habiendo dicho lo anterior, que principalmente creo que a todos se nos vienen a la mente distintas religiones y que hemos sabido que a lo largo de la historia estas disque verdades absolutas que vienen de cada filosofía, de cada religión, ha hecho tanto daño, ha creado tantas guerras, el nombre de Dios, y pues eso ha hecho que el ser humano poco a poco, independientemente de los orígenes de su religión, esto se haya ido perdiendo poco a poco y se hayan ido un poco, o nos hayamos ido un poco casi hasta el otro extremo. Y es justamente de lo que quiero hablarles en este punto, que es esta nueva llamada espiritualidad. Miren, según nosotros, pues ya estamos del otro lado de las religiones, ¿no? Ya somos gente más preparada, ya más enfocadas en nosotros mismos, en desarrollar nuestras propias ideas, nuestra propia fe, etcétera, etcétera, y todo lo que ya les mencioné antes. Pero está pasando algo muy curioso y creo que muchos tardamos un poquito en darnos cuenta, y para los que no, escuchen muy atentos y vean si pudiera estar siendo su caso, o a lo mejor en algún punto fue su caso, o tienen gente alrededor que esté sucediéndoles esto. Que por salir de una estamos entrando a otra. Ahora con esto de, y a ver,
Este nuevo movimiento, mejor llamado New Age, en donde ¿qué entra? La meditación, las plantas ancestrales, las prácticas de respiración, etcétera, constelaciones familiares, el baile al no sé qué, el temazcal, todos los que estamos que un poco nos hemos movido en estas nuevas prácticas espirituales o la nueva medicina también le podría llamar así, o todas estas nuevas terapias que hay allá afuera, en mi punto de vista se está convirtiendo en las nuevas religiones. ¿Y por qué digo esto? No es que yo tenga algo en contra, al contrario, yo practico muchas de estas que les acabo de mencionar. El problema no es el medio, sino lo que las personas hacemos con el medio. Y creo que sucedió lo mismo con religiones pasadas. No era la religión en sí, sino fue el ser humano el que echó a perder con sus limitantes, con su control, con todo lo que ya dije, que llevó la religión, que estaba destinada a elevarnos espiritualmente, a unirnos, en una sarta de reglas y protocolos que se tenían que seguir para pertenecer. Bueno, está sucediendo igualito en todo esto que les acabo de decir. Ya están las personas que se ha vuelto ya casi un ritual. Bueno, es que ya le llaman rituales, ¿no? No sé, ¿no? A fumarme un churro de marihuana, me voy a echar no sé cuántas dosis de hongos, de psilocibina, claro, no de los comestibles. Ahora ya están las personas que todo quieren solucionar con las constelaciones familiares o con el tarot, así son, no sea el tarot que todos conocemos de la gitana que te lo leía, ¿no? Ahora ya es el tarot de los ángeles o el tarot de no sé qué, de bombos. El caso es que nuevamente las personas estamos llevando la espiritualidad hacia afuera. Ese es el problema. Y estamos creyendo que como es algo hacia afuera, siempre algo que sea externo de nosotros, va a llevar ciertos lineamientos, cierto modus operandi, cierto rango de personas, cierto perfil, ciertas reglas. Y nuevamente está sucediendo lo mismo. Estamos queriendo encontrar las respuestas de lo que es nuestra fe y nuestra espiritualidad en algo que no tiene nada que ver con el espíritu, que es algo físico, que es algo exterior, que es algo que otra persona me va a dar a mí para librarme de X cosa que yo esté padeciendo en este momento en mi vida. Cada vez más me topo con casos en donde, por ejemplo, yo estoy teniendo muchísimos problemas con mi pareja. Entonces la solución es que yo voy a ir a una ceremonia del cacao porque el cacao me abre el corazón. O mi hijo está cayendo en las adicciones de las drogas o del alcohol y entonces yo estoy ya viendo con qué consteladora voy a ir para que ayude y para que saque a mi hijo de esa situación. O estoy teniendo un problema físico, algún cáncer, leucemia, no sé, alguna enfermedad grave. Y entonces lo que necesito seguramente es irme a la ceremonia número 5 de ayahuasca para que entonces me libre de mi enfermedad. Otra muy común. Estoy experimentando cada vez más frecuente episodios de ansiedad fuertísimos, donde a lo mejor ya no puedo ni manejar, ni ir al trabajo, etcétera. Y entonces
como mi psicólogo me recomendó estar 5 minutos respirando, ya después 10 minutos en meditación, 15 al día, media hora, corte A. Un año después, la persona ya está en la India o en el Nepal, metido en un ashram por 3 meses, en silencio total y completamente sumergido en la meditación. Para los que nunca hayan escuchado nada de esto, les puede parecer a una película, a una locura, a una exageración lo que yo estoy diciendo, o a lo mejor no tienen ni idea de lo que hablo. Para los que sí estamos en este ámbito, en este rubro, sabemos que esto ya es el pan de cada día. Y a ver, no nada más, no es que yo no esté de acuerdo con todas estas herramientas, sino que yo he sido partícipe, tanto dándolas como yo siendo la participante, me han ayudado en muchísimas áreas de mi vida, me han dado perspectiva, me han abierto nuevas puertas, nuevos entendimientos de mí y muchísimas cosas positivas. Sin embargo, sí hay un momento en que independientemente de todo esto alternativo que hagas, sí o sí, igualito que en cualquier otra religión, sí o sí te tienes que responsabilizar de ti mismo, de lo que haces y de las consecuencias que tienen esas acciones, de lo que dices, de lo que piensas, de lo que sientes y cómo es que experimentas o qué haces con todo esto. Porque igual que en las religiones anteriormente, yo puedo tener una enfermedad y estarle pidiendo a Dios y está toda la congregación de mi iglesia orando por mí o rezando por mí, prendiéndole 7,000 velitas a los santos, yendo a comulgar cada domingo. O sea, a lo que voy es haciendo aquello que para cada religión sea el protocolo a seguir. Ok, pero eso no es suficiente. Si yo tengo un problema de salud, yo tengo que ir a tratarme con el médico y no nada más ir a tratarme con el médico, tengo que seguir el tratamiento. Tengo que cambiar mi alimentación, tengo que tratar de estar más tranquila, tengo que soltar algunos viejos enojos que tengo porque lo que quiero es sanarme. Y cualquier problema, que ya lo dijo esta tanatóloga, que toda mi admiración para ella, se llama Gaby Vargas, tienes varios libros, se los súper recomiendo. El ser humano está compuesto de cuerpo, de mente, emoción, mente/emoción y espíritu. Entonces no hay absolutamente nada que nos suceda que sea únicamente físico, únicamente emocional o únicamente espiritual. Está entrelazado. Entonces, si el origen de mi problema es emocional, no va a ser suficiente con que yo vaya con el psicólogo, por ejemplo. Y se los digo yo como psicóloga. No es suficiente. Tengo que pararme de la cama y tengo que hacer ejercicio, tengo que mover el cuerpo, así sea caminar alrededor de la cuadra de donde vivo. Tengo que alimentarme mejor porque hay cientos de estudios en donde ya nos revela que el exceso de azúcar nos genera ciertos comportamientos, nos lleva a cierta baja de cierto químico, que eso nos va a prolongar a lo mejor una depresión o nos va a ayudar a cortarla. Entonces sí, aunque tú digas, no, pero es este problema que yo estoy teniendo porque rompí con mi pareja, sí, entendemos esta parte y la estás tratando en el psicólogo. Pero tienes que ver la alimentación, tienes que hidratarte bien porque tu cuerpo también va a influir en cómo te sientes. Y por supuesto que la parte espiritual, que es la fe en lo que tú tengas, va a ser importantísima porque al final de cuentas es lo que nos sostiene, es lo que nos ayuda a creer que no importa qué tan negro se vea el horizonte, en algún momento va a salir el sol. Eso es lo que nos ayuda a sostenernos. Entonces, ¿qué está pasando
con esta nueva espiritualidad que aparte está peleadísima con las religiones porque dicen las religiones es lo peor. Bueno, pues lo que sea que estén haciendo se está convirtiendo en exactamente lo mismo. Para mí es la nueva religión. Ya todo se quiere solucionar con eso y nuevamente vamos a la irresponsabilidad donde creemos que otra cosa, otra herramienta, ahora ya no es Jesús, ahora ya no es el pastor de nuestra iglesia, ahora ya no es la oración y el rezo lo que me va a salvar. Ahora es el psicólogo o la herramienta que sea que yo elegí lo que me va a salvar sin yo hacer algo al respecto que no sea asistir. Y ahora esta nueva modalidad de espiritualidad también nos está convirtiendo en estos inquisidores que empezamos a medir con una vara que solamente nosotros tenemos. Y con esto me refiero a que si tú sigues siendo parte de una religión convencional, por así decirlo, de la vieja escuela, si tú nunca has hecho plantas sagradas, pero si tú no meditas, pero si tú no te suplementas, pero si tú ni siquiera sabes qué son constelaciones familiares, pero si tú sigues yendo al médico y empastillándote y no tienes una dieta, como ellos le llaman, limpia, etcétera, 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 entonces, pues estás muy bajo de conciencia. O no estás lo suficientemente evolucionado, entonces, ay, ni para qué te hablo, no me vas a entender de esto. Entonces, te hace falta muchísimo todavía. Entonces, eres una persona que casi no tiene oportunidad de realmente tener una espiritualidad o el Dios en el que tú crees es una farsa de niños y no sabes lo que es realmente la verdadera fe y la verdadera espiritualidad y el verdadero Dios en el que yo sí creo. ¿Y a qué les suena esto, almas bonitas? ¿No les suena a ustedes a exactamente lo mismo que ha sucedido anteriormente? Al final de cuentas es un comportamiento que estamos teniendo los seres humanos en donde parece que tiro por viaje la vida nos presenta nuevas herramientas y es como si nosotros tuviéramos un chip muy bien incrustado, tuviéramos una tendencia a llevar todo a una restricción, a un cierto límite, porque es como si no pudiéramos sostener que hay mucho más allá de aquello que nosotros somos capaces de comprender. Y muchas veces no tiene que ser algo muy grande, a veces es algo tan sencillo como el cerebro de otra persona, que simplemente se cablea diferente, tiene una diferente educación, tiene unas diferentes bases y por lo tanto siempre va a pensar distinto a nosotros. Y eso lo consideramos que es un conflicto y voy a intentar por todos los medios una de dos, o tratar de hacer que la otra persona se brinque y piense como yo, o voy a entrar en esta soberbia de ni siquiera voy a sostener un diálogo contigo porque no estás en mi nivel de conciencia. Y en ambos casos hay una limitante que es mental, porque la espiritualidad no tiene que ver con la mente y la mente es la que crea, valga la redundancia, límites y creencias. El espíritu no tiene nada que ver con algo que sea pues tan cuadrado, ¿no? Porque si pensamos que el día en que no estemos aquí, el día que nos muramos, ya sea que estemos ahí en el cajón esperando a que vuelva a venir Jesús, o que reencarnemos, o que nuestro espíritu esté esperando ahí en el cielo, o lo que sea que cada quien creamos, al final de cuentas, nuestro cuerpo físico deja de existir, nuestra mente también, y hay algo más grande, que en este caso,
pues sería el alma, ¿no? O el espíritu. Entonces es muy absurdo tratar de entender el espíritu desde un lugar que es medible, que es objetivo, básicamente, cuando estamos hablando de algo que es subjetivo. Y bueno, me voy percatando de que ya tengo casi la hora, y es que les digo que me apasiona muchísimo este tema. Quiero ir ya cerrando y diciéndoles que es súper importante que nuestra espiritualidad esté basada en la expansión y no en la contracción. A ver, cuando nosotros inhalamos, nos expandimos. Si ahorita ustedes hacen el ejercicio y respiran profundamente, sienten como el pecho se expande. Y después cuando exhalamos, se va contrayendo y va soltando. Pero hay un punto en el que antes de volver a inhalar y cuando terminamos de exhalar, hay un instante en el que no se toma aire ni tampoco se suelta aire. Y en ese momento hay como, no una contracción, pero es como nada está sucediendo, es como un segundo muerto. No nos podemos quedar en ese segundo muerto porque nos morimos literalmente. Entonces, la espiritualidad, creo, desde mi punto de vista, que se tiene que sentir como la respiración. Algo que a veces tomamos, nos llenamos de vida, que nos expanda y después con toda la confianza simplemente nos soltemos. Y cuando digo nos soltemos es realmente creer que no importa cuánto aire, cuánto conocimiento, cuántas creencias tengamos, en algún punto tenemos también que aprender a soltar y a saber que siempre va a existir algo más allá, no nada más que no sabemos, sino que probablemente nunca mientras estemos vivos vamos a saber. Y hacer las paces con eso y hacer las paces con que mientras tú estás inhalando, la persona al lado de ti a lo mejor está exhalando y la otra que está enfrente a lo mejor está justo en ese segundo muerto y ninguna es mejor o peor. Simplemente cada una está en su propia respiración, en su propio proceso, en lo que esa persona necesita en ese momento. Y esa es la magia y la sincronía que tiene la vida y no tendríamos por qué querer modificarla a nuestra conveniencia por nuestros propios miedos o limitantes que tengamos. Ahora, la espiritualidad, y esto de verdad que si hay una sola cosa con la que se puedan quedar, quédense con esto. La espiritualidad tiene que ser algo interno. Porque si continuamos poniendo la espiritualidad como algo externo, ya sea algo o alguien que viene a salvarme, alguien que me va a dar la paz o algo que me tiene que dar la paz o algo que me va a curar, si siempre es algo o alguien que está fuera de mí y en eso yo estoy poniendo mi fe, esto nos lleva a ponernos todo el tiempo en peligro porque básicamente lo que nos estamos diciendo de manera implícita es yo, como este ser perfecto que vino a este mundo, tengo cierto nivel de poder y este poder que yo tengo, que es únicamente mío, lo agarro y se lo entrego a algo o a alguien más. Y por lo tanto, cuando hacemos eso, ¿cómo quedamos nosotros? En ese caso, quedamos muy expuestos a la buena voluntad de la otra persona, si es que hay una persona implicada, ¿no? Y así es como se han dado muchísimos abusos de todo tipo. Abusos físicos, abusos emocionales y por supuesto que abusos espirituales, en aras de eso, en lo que yo creo ciegamente. Por eso es súper, súper importante
que utilicemos todo esto sí para acercarnos a nuestra espiritualidad, sí para conocer. Y cuando lo hacemos desde ese lugar de verdad, lejos de no creer, a veces va fortaleciendo nuestra fe, nuestras creencias. Sabemos que es de algo que viene de nuestra propia investigación, de nuestra propia experimentación, y no simplemente algo que tiene que ser así porque así se me señala en el protocolo de aquello de lo que yo formo parte. Es importante que sepamos que todas estas herramientas que está viendo en esta nueva espiritualidad no es que estén mal. Por algo en el mundo van saliendo nuevas opciones conforme la humanidad vamos evolucionando, pero si se ponen a investigar un poquito, pues nuevas y descubiertas no son. Las utilizaban nuestros ancestros ya desde hacía muchos años atrás y estaban pues como muy, pues no escondidas, pero en cierto número de personas, ¿no? Tribus que las utilizaban. Y la razón por la cual por tanto tiempo, hasta siglos, se mantuvieron vigentes y como a voz baja y no se malbarataron y no se utilizaron como un mecanismo de control, es porque esta gente que se regía bajo estas metodologías eran personas muy sabias, eran personas que utilizaban estas herramientas como eso, como una herramienta de su espiritualidad, no como su espiritualidad, sino solo un camino que los acercaba al autoconocimiento, a la autocompasión, al autocuestionamiento, y eso iba fortaleciendo pues su espíritu, ¿no? Y por lo tanto pues su relación con ellos mismos y con todo lo que les rodeaba. Entonces ahora el no querer hacer el trabajo, aunque estas herramientas puedan ser muy beneficiosas, las estamos convirtiendo en un peligro porque las estamos utilizando nuevamente como un método de control, como un método de superioridad, como un método en donde yo no me hago responsable de mi trabajo. El que tiene que hacer el trabajo es el chamán, el facilitador, el médico, la psicóloga, el constelador, y entonces cedo completamente mi poder. Y lejos de que se fortalezca mi espiritualidad, se va haciendo cada vez más tenue, más quebrantable y más manipulable también. Hay algo que a mí me ha ayudado mucho con los años a dar perspectiva a las situaciones y como que poner un criterio más objetivo, y bueno, se los voy a pasar porque a lo mejor a ustedes también les puede beneficiar. Y esto es que cuando ustedes encuentren un mensaje que les haga sentido, que les brinde paz, que les haya dado sanación, lo importante de ese mensaje es precisamente el mensaje y no el mensajero. Y con mensajero no me refiero necesariamente a una persona como un pastor, como un sacerdote. Me refiero a los distintos canales que usamos como mensajeros hoy en día, que puede ser el psicólogo en terapia, que puede ser la herramienta de constelaciones, que puede ser técnicas como el tapping, como el biomagnetismo, como el tarot de ángeles, como la meditación. Aquí lo importante es lo que obtienes a través de este canal. Y si siempre tenemos en cuenta que lo importante es el mensaje y no el mensajero, entonces esto nos va a ayudar a no glorificar, a no santificar, a no creer que hay alguien o algo que sabe más que yo, que tiene las respuestas, que está más elevado, que sabe qué es lo que yo sí tengo que hacer con mi vida, en vez de yo saber eso. Y bueno, entonces esto es súper importante porque esto nos abre un panorama a que cuando le ponemos importancia al mensaje y no al mensajero, podemos encontrar sanación, paz, amor y respuestas en muchísimos lugares en donde no nos imaginamos. Fíjense que yo
en uno de los templos, por así llamarlo, en donde más paz he sentido, pero de verdad. O sea, paz de no que me pongo a meditar nada. El simple hecho de poner un pie ahí y respirar fue una tranquilidad y una paz que no puedo explicar. Y eso lo experimenté en una mezquita, que yo cero tengo conocimiento de esa religión y no estoy de acuerdo en muchísimas cosas de cómo se mueven las personas en esa religión. Sin embargo, el estar abierta a saber que dentro de todo esto que como humanos manipulamos a veces inconscientemente a nuestro favor o para controlar a las masas, la razón principal que se creó ahí sí fue a lo mejor una de querer conectar con el espíritu, de querer conectar con una parte más grande de nosotros que trasciende el cuerpo, que trasciende la mente. Entonces, así, cuando leamos algún libro que nos haya cambiado la vida o la perspectiva o nos haya ayudado a mejorar en una área, no nos vamos a casar con el autor ni creer entonces que todo lo que diga el autor tiene una verdad para nosotros. Vamos a saber que aquello que leímos en ese libro, que en ese momento nos hizo sentido, es realmente lo importante y no absolutamente todo lo que diga ese autor. Quiero decirles que todos, absolutamente todos, podemos tocar una espiritualidad sana o tenerla independientemente del medio. No es verdad que una persona que esté en una religión súper cuadrada, súper ortodoxa, no puede tocar la espiritualidad igual que una persona que tiene toda la apertura para explorar o que está en estos movimientos New Age. No es verdad. Y viceversa. Tampoco porque tú seas una persona que creció en una comunidad chamánica en donde le rinden, no sé, homenaje a las plantas o lo que sea, significa que no puedas tocar una espiritualidad sana. El medio no es lo que determina que sea o no sea sana nuestra espiritualidad. Lo determina nuestra capacidad para responsabilizarnos, para hacernos preguntas, para soltar el miedo. Yo hace como unos 7, 9 años pasé por un momento en mi vida en donde realmente creí que algo más grande no existía. De hecho, hubo un tiempo en el que ni siquiera podía decir la palabra Dios, se me hacía ridículo, me sentía como que enojada de que cómo es que me vendieron esa historia como haberme vendido la historia de Santa Claus. Y de verdad fue una de las etapas de mi vida donde más desolada me sentí. Fue muy duro, honestamente. Sentí mucho, mucho miedo. Sin embargo, ahí continué porque era la realidad, era lo que estaba creyendo. Pues pasó el tiempo y fe se renovó de cierta manera y pues me mantuve ahí en lo que realmente estaba pasando dentro de mí y no sé, fíjense en qué momento sucedió, pero no nada más retomé mi fe en algo más grande, sino que hoy les puedo decir con todo el orgullo y la conciencia del mundo que realmente creo en algo más grande que en su momento le llamo universo, en su momento le llamo conciencia mayor y en otros momentos le llamo Dios. Y sí, con todas sus letras, soy una persona que 100% cree en Dios y que independientemente de aquellas cosas en las que no tenga yo respuesta con respecto a lo que creo, no me importa, elijo creerlo así, no nada más desde la mente, es algo que siento más allá del cuerpo, es como una sensación que va más allá de las emociones y que es lo que me sostiene en los momentos más difíciles para mí. Y siento que esto es gracias a que me cuestioné todo aquello
que en su momento me dijeron que no me cuestionara, me cuestioné hasta las últimas consecuencias, hasta llevarme a no creer en Dios y en absolutamente nada. Y aunque fue un escenario duro, ahora lo agradezco porque sé que mi fe no está basada en absolutamente nada exterior y que viene desde algo dentro de mí que seguramente nunca sabré explicar, pero que tengo una completa certeza de ello. Entonces, bueno, almas bonitas, no tengan miedo de cuestionarse si en algún momento por su mente ha pasado de manera muy vaga el ¿será que realmente Dios existe? ¿Será que realmente esto es así? No sientan culpa, dejen que la mente vaya donde tiene que ir, porque de no hacerlo es como una sensación, un pensamiento que no es que se va, simplemente se queda ahí, 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 y a veces es lo que no nos permite avanzar, porque es una falta de credulidad escondida y enmascarada con un sí, esto es así, ¿cómo te atreves a cuestionarme? Y entonces te doy miles de razones y te puedo casi memorizar versículos de este libro, ya sea del Corán, ya sea de la Biblia, pero todas esas son palabras aprendidas, no es algo que viene de ti. Entonces, yo de verdad que sí los invito a que lo que sea que les pase por la mente, cuestiónense, investiguen un poquito más, pregúntenle a otras personas con pensamientos o creencias completamente distintas a ustedes y vean cómo se siente estar en ese espacio. Vean qué pasa dentro de ustedes mismos, dense esa oportunidad y no tengan miedo de esto que nos metieron, por ejemplo, en la religión católica de defraudar a Dios o de que Dios se va a sentir mal o que, miren, si lo ponemos a una muy, muy, muy menor escala, ¿cuántas veces no ha sucedido que cuando estás chiquito crees ciegamente en tus papás lo que ellos te dicen es la verdad absoluta? Y después cuando creces y estás, por ejemplo, en la adolescencia, para nada ya les crees absolutamente nada. De hecho, lo que ellos te dicen no y parece que estás en guerra constante con tus papás. Les puedes creer a todo mundo menos a ellos lo que te dicen. Pero después, ese niño, que en ese momento es adolescente, crece y las experiencias le ayudan a madurar emocionalmente, mentalmente y espiritualmente. Y ese adolescente regresa y hay cosas de sus padres que él toma para su vida, pero ya no desde un lugar ciego, como cuando eres niño. Ya ya habiéndolos cuestionado, ya habiendo puesto tu criterio en ello, a lo mejor habiéndolo modificado un poco, y eso es muy distinto, porque eso te crea con tus padres una cercanía y un vínculo real, no un vínculo ciego, no un vínculo desde la culpa, desde la obligación, porque son mis padres, un vínculo real. Y eso es algo hermoso. Entonces, en las religiones o en lo que sea que nos movamos espiritualmente, no nos quedemos como niños creyendo ciegamente, cuestionémonos más allá de esta fe y después, si todo este camino que hemos recorrido nos regresa a ese lugar del que partimos, yo les aseguro que no importa qué medio sea, va a ser desde un lugar muy real. Y si no, y si todo esto no nos lleva a ese lugar de origen, tampoco importa, porque vamos a poder relacionarnos de todas formas con estas mismas personas que continuaron en esta creencia y todo sin querer cambiarlas, porque vamos a respetar que eso en donde ellos están es lo que ellos necesitan. Y a lo mejor tú necesitaste otra cosa y para poder crecer de esa otra manera tú te tuviste que mover de ahí. No hay manera de perder. Siempre en estos caminos es ganar y explorar. Es a lo que venimos a este mundo. No se nos dio tanto
para que no toquemos eso, se nos dio para que conozcamos, para que exploremos. Claro, siempre con responsabilidad de nuestras elecciones. Y ya con esto voy a cerrar este episodio. Hay muchísimo más de lo que les pudiera hablar, pero creo que ya con esto fue más que suficiente. Y los invito a que se pregunten qué tipo de espiritualidad es en la que ustedes se navegan, de dónde viene la fe que ustedes tienen y observen si es una fe que es todavía infantil, que por lo tanto es una fe ciega, o es una fe que realmente ya ha madurado, que ha atravesado ciertas cosas que tiene que atravesar toda persona, todo corazón que madura, pero que hay una convicción que viene realmente de ustedes y no de aquello que se les enseñó que tenían que creer. La espiritualidad hay que recordar que no es algo con menos importancia, que así como tiene importancia alimentarnos bien para tener fuerza en el cuerpo, para tener energía, así como vamos al psicólogo para estar sanos emocionalmente, mentalmente y tener relaciones más sanas, también es igual de importante que alimentemos nuestra fe con aquello que nos expanda, con aquello que nos permita crecer, con aquello que nos permita tocar cosas profundas de nosotros y poder vincularnos con algo más grande desde la confianza total y no desde el miedo, la culpa o la obligación. Ahora sí, almas bonitas, los voy a dejar. Hoy más que nunca les pido que escuchen con el corazón, que disciernan con la intuición y que lleven su mente siempre a la completa incomodidad. Gracias por escuchar este nuevo portal. Nos vemos.